entrada es por detrás. Quiero decir, si tú vienes con el coche, lo normal es que estés por la parte de detrás. ¿Sabes? Porque tienes por la parte de detrás, entra el coche y tienes el garaje y entras directo a la casa. Ya. Pero esto es una entrada de solamente esta casa. Sí, solo esta casa. Ya. O sea, que es independiente, no son... Es un pareado, pero es como independiente porque tiene su piscina y todo. Ya. ¿La piscina es independiente también? Sí, claro. Todo esto ya es terreno solo de la casa. Ya. Ahora verás que la piscina está arreglando toda la madera. Mira, ¿ves? Sí, el agua tienen que... Hola, ¿hay alguien? Al jardinero esto y están, porque están reparando todo lo que esté... Claro. ¿Vale? ¿Por qué está verde? Ah, porque no la han tratado el agua. Sí, la No, orilla. pero no lo han tratado porque como querían cambiar todo eso y tal, pues ahí están. Sí. Claro. Oye, qué chulo, qué bien, de verdad. Esa está amueblada. La entrada de la casa es por aquí, pero venir ahora y os enseño esto, mira, porque así vas viendo todo lo que es. Esto es la parte de detrás de la cocina, el acceso al garaje, ¿ves lo que te decía? Y aquí tú tienes para los niños la puerta para el coche, tú entras aquí y cada uno tiene su casa. Es como un pequeño circuito cerrado. Sí, cerrado completamente. Y la entrada de los coches. Exacto. Muy bien. Entonces, claro, esta como es la última, además tienes la ventaja, la última de las que tienen los garajes aquí, porque las otras los tienen delante y son incómodos, ¿eh? Sí. Porque hay que subir escalera. Esto es la calle. Esta calle es de la casa. Para que jugando, aquí los niños vienen, juegan, tienen aquí sus cosas. Claro, todo lo que son esas cajas se las llevan, Claro. están desmontando. Pero, por ejemplo, la nevera se queda, las estanterías, todo eso se queda. Muy bien. Y tienes la entrada viendo y vosotros vais mirando, ¿vale? Hace frío acá adentro. Sí, está bien fresco. Hace frío, pues no hay aire acondicionado ni nada. Te voy abriendo, ¿vale? A ver por aquí. ¿Me dejas? Espera. Y así te voy abriendo. Y papi que vaya haciendo la grabación para que vea la casa. Tiene toldos, demás. Hasta abajo no hay aire Esta casa es, además es el punto más alto de Torreconín, con lo cual aquí se está. Sí. Esto sería la parte para subir arriba y luego aquí tienes una. Aquí está aprovechado todo. Una habitación, un baño completo, La cocina. la cocina. Esta es la cama. ¿Ves? Y esto es, bueno, la falda que os habla. Esto es la salida. Sí. Lo que tú quieras hacemos. Pero explica a tu mujer lo de las camas. Sí. Mira, si quieres, que abajo tiene todas las. Bueno, aquí tiene un pequeño como estudio. Necesito un espejo. Me baño.
La ventana de la vista que tiene. Este es principal, supongo. Closet. El baño. Muy bonito, muy buen gusto. El balcón. ¿Qué te explicaron? ¿Qué me puedes explicar? No, lo que oímos los dos, que es la Este es el baño que comparten dos los... habitaciones. Son nosotros. dos habitaciones. Y esta así, esta cama se hace cama para, se jala, y se hace cama como matrimonial. Se hace cama más ancha. Sí, como la de Georgia, por si tienen visitas o algo. Son grandes las habitaciones. Sí. Son más grandes que las de la casa. Tienen bastante armario. Muy bien distribuido. No, la casa está muy bonita. Me gusta más incluso Mucho la mejor que anterior. la otra. Sí, los acabados están mejor Todo. cuidados. Se nota que los dueños de esta casa son más cuidadosos. Porque todo lo tienen a lo Dios. Sí. Tiene un super mini estudio, aquí van a hacer tareas. Ok, bueno, ¿qué más hay que comentar? Nada, es ya los muebles, los que hayan, si Sí. le gustan, que hay algo que no le gusta, se puede retirar, eso ya es el que tiene que ver. Sí, Pues ya había hablado con ustedes. con Irma, sí. Ah, ya, entonces sí, está muy bien. Pues yo no quitaré nada. Pues eso. La casa está muy bien. No, la casa está Sí. perfecta, pero claro, hay veces que uno dice, yo necesito esto. ¿No? Claro. Claro, está equipada con toda la casa. Si Ujú. hay algo que dice no, pues tienes la cubertería de diario, esto tienes, vamos, a ver, hay de todo. Él se llevará pues las cosas personales, ves, tiene toda la... Solo las fotos no, Claro, las con la niña fallera. Sí, toda la familia por ahí. Pero no, está muy bonita. Esta es la serie de acá. Sí, me gusta que está bien. Está aprovechando todos los rincones y es muy acogedora. ¿Te abra ahí? No, no es necesario. Las neveras, congelador y nevera. Ya viene Vale. con cerveza incluido. Exacto. Y tienes lavadora, secadora Y lavadora. y lavavajillas, ¿vale? Ah, Claro, ¿dónde está sí. la lavadora para acá? Míralo, todo aquí, Y aquí míralo. Ah, sí. Todo en montañita. Yo Y luego prefiero la esto de cocina aquí, también. la verdad es que es muy gracioso porque tú aquí puedes... Es muy agradable porque tienes la cocina aquí, tienes también para lavar y luego tienes todos los toldos. Sí. Incluso puedes cerrar esto, ¿ves? Así con los toldos. Claro que aquí Con lo se cual se vea, queda... pero se aprovecha. Sí, sí, se aprovecha el todo. Y está muy agradable. Y luego para los niños, como aquella parte de detrás, para jugar y todo, tienen su terreno más aquella parte, con lo cual, bueno, y eso que no hemos abierto hay ventanas, que la casa Claro. no está No, todavía muy está. fresca porque está dando el Sí, sol fuerte. la y casa acá es no. fresquísima. Sí, bastante. Y aparte, bueno, tienes la calefacción en invierno, tienes calefacción de nada. Es lo que te decía yo, que tiene todos los servicios de todo, claro. Esta está mejor que la otra, Paul, definitivamente. Y la zona es más bonita también. O sea, las dos están en Torrenconil, pero la primera quedaba justo al lado de... cerca de la autopista, ya porque saliendo hacia Vétera. Y esta tiene piscina privada, completamente privada, porque todo alrededor está el césped. Y estos arbolitos.
otra nube de humo. Y después otro van. Todo el bosque se está quemando porque ellos lo están Súper bien. Eso te costaría unos 6.000 euros en Madrid. Camina como un caimán, hermano. Pero esto está en una cosa intermedia, está bien, no es Pero aparatosa no, para... pero- Es una casa manejable. Es una casa, Sí. te diré que en espacio yo la veo justa. Porque Sí. yo